Bienvenidos a Ilvania Studio. Hoy vamos a aprender a hacer un crop top. Vamos a aprender interpretación del diseño, patronaje y cómo confeccionar. Les voy a hacer una breve explicación de cómo interpretar y analizar un diseño. Entonces, primero vamos a tener el dibujo o la imagen del diseño que queremos hacer, que sería en este caso esta blusa o crop top. Luego vamos a hacer un análisis e interpretación del diseño. Entonces vamos a empezar a desglosar esta prenda que tenemos acá. Entonces vamos a analizar cómo está el delantero, cómo está el posterior, si lleva mangas, si no lleva mangas, entre otros. Por ejemplo, en el delantero tenemos que tiene un fruncido en centro frente. Entonces, que para hacer este fruncido necesitamos aplicar una técnica de drapeado. Por otra parte, tenemos que el tirante o la parte inferior del delantero abarca delantero, posterior y tira para amarrar. Tenemos que es una manga abullonada en el inferior con elástico y en la parte superior de la manga o en la copa de la manga lleva elástico. Nos vamos para el posterior, entonces tenemos que el posterior lleva elástico arriba y abajo y por ende hay que dar amplitud a esta pieza, porque recuerden que los moldes, o en mi caso, mi moldería es con las medidas justas al cuerpo, no tiene amplitud ni nada por el estilo, son completamente justas al cuerpo. Y que tenemos la tira para amarrar que abarca estas piezas, delantera y posterior. Un truco importante también es dibujar en el diseño como si estuviéramos haciendo los moldes, como lo pueden ver en estas imágenes. Y se van a dar cuenta que el molde que yo voy a hacer va a tener unas piezas parecidas a esto. Esto me sirve para visualizar cómo me quedarían los moldes. Para hacer todo este tema de interpretación es importante tener súper claro el tema de patronaje básico y transformaciones para que sea más ágil el proceso y puedas hacer cualquier diseño que veas en alguna página o un diseño propio. En este caso ya apliqué algunas modificaciones según mi gusto. Y esto es lo chévere también del patronaje, que te permite hacer las modificaciones según lo que deseas. Luego de haber hecho la interpretación del diseño, ahora vamos a utilizar nuestros básicos del corpiño, tanto delantero como posterior, y la manga. En este caso voy a utilizar copa media, pero si tienen copa alta la pueden utilizar perfectamente. Vamos a comenzar con el delantero. Voy a estar utilizando el corpiño del delantero con pinza en el hombro. Acá ya tenemos el básico delantero calcado con la pinza en el hombro y vamos a hacer el radio de busto. Ahora vamos a hacer una línea guía por el punto de pivote. Vamos a marcar también en la parte inferior del radio de busto y superior. Ahora vamos a cerrar esta pinza y vamos a abrir en este punto. Para hacer este traslado cortamos por esta línea y luego de abrir acá vamos a cerrar la pinza. Luego de tener la pinza de hombro cerrada, vamos a empezar a generar el escote que quiero. En esta línea, que es la que nos indica la parte superior del radio de busto, hacia abajo tomé 2,5 centímetros, pero no se confíen siempre en las medidas que yo doy. Las medidas que yo doy es una medida estándar y de acuerdo al diseño que ustedes quieran realizar, si quieren generar más escote o no, pues ya modifican las medidas. Por esta línea donde estaba la pinza de hombro voy a marcar 2 centímetros y voy a unir. Dependiendo de cómo ustedes tengan el básico, si por ejemplo en la parte del costado de la sisa está muy pegada a la sisa del cuerpo, pueden bajar 1 o 1,5 centímetros. Por eso es importante conocer muy bien los básicos.
Entonces, si yo no quiero que me quede tan pegada, le bajo el centímetro o simplemente lo dejo así. En este caso, solamente le voy a colocar 0.5 y voy a trazar de nuevo mi sisa. Luego de tener este escote y la sisa, vamos a cerrar la pinza central, porque yo no necesito pinza central. Entonces la cierro. Estas pinzas que hemos cerrado se han trasladado ese espacio en esta parte del centro. Ahora vamos a sacar la pieza que ya corresponde al delantero, que sería esta pieza. Acá tenemos la pieza delantera. ¿Qué pasa? La blusa tiene un fruncido acá, pero yo tengo que darle esa amplitud a esta blusa. Entonces empezamos a aplicar la técnica del drapeado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir este espacio y lo vamos a dividir en partes iguales. Yo tengo 18. Dependiendo de cuánto lo abran es lo que le va a dar de amplitud y de fruncido. Entonces yo tengo 18 y esos 18 los voy a dividir en este caso entre 4, pero recuerden que lo pueden dividir en lo que ustedes deseen. Esta parte la voy a dividir entre 2 y vamos a llevar estas líneas rectas hacia el costado. Nos queda de esta forma. Ahora vamos a cortar sin desprender. Nos queda la pieza así. Necesitamos otro papel para poder pegar esta pieza. Y le empiezo a dar la amplitud deseada. En este caso lo voy a colocar de 3 centímetros. Le doy la amplitud que deseo. Y voy pegando y voy a hacer lo mismo con todas las piezas. Nos queda la pieza así. Ahora voy a empezar a unir todos los puntos. Lo pueden hacer con regla o con mano alzada. Y recortamos de nuevo. Estos pasos los pueden hacer todos en la misma hoja, pero yo lo hago de este modo para que después puedan visualizar mejor todos los pasos. Ahora ya tenemos esta parte del delantero con la parte que corresponde al fruncido, que es lo mismo que este drapeado que acabamos de hacer. Ahora, como vemos en la imagen, la blusa trae una tira. Entonces con esta misma pieza saco la tira. Lo pueden dejar hasta el radio de busto, pero en este caso le voy a bajar 1 centímetro para que no me quede tan al ras del radio de busto, o lo pueden bajar un poco más dependiendo del gusto. Entonces tenemos esta línea guía. Ahora, dependiendo de hasta dónde quiere que vaya la tira o la parte inferior pegada a la parte superior, ya determino si lo quiero por acá o por acá o por acá. En este caso no lo quiero tan escotado, entonces lo voy a dejar por donde estaba mi línea de la pinza central. Entonces a partir de este punto voy a sacar esa tira y de esta línea guía voy a bajar aproximadamente unos 4 centímetros y uno de esta forma y recorto. Marcamos piquete para saber que ahí es donde van a ir unidas las piezas. La blusa original, esta parte de abajo la tiene solamente como una tirita larga, pero en este caso yo quise aprovechar la parte del delantero y sacar la tira de esta forma. Recuerden que en el patronaje o el diseño que ustedes vean lo pueden modificar como ustedes lo deseen. En este caso lo hice de esta forma, pero hay muchas formas de llegar a ese diseño. Y esta partecita se nos pierde porque esta es la parte que corresponde como a la parte de la abertura, del hueco por así decirlo. Y acá tenemos el delantero. Vamos a seguir con el posterior para poder hacer la parte de la tira completa. Tenemos el posterior, lo calcamos. Acá tenemos una pinza, entonces la voy a eliminar por costado. Si esta pinza es de 3, le resto 3 acá y organizo el costado de nuevo.
y esto no iría. Para hacer el posterior necesitamos el delantero. Necesitamos medir el costado del delantero, la parte superior. Esto me mide 9. Entonces desde este punto hacia abajo marco 9 centímetros. Vamos a escuadrar con el centro posterior de esta forma. Y voy a abarcar una parte de la sisa del posterior. En este caso lo dejé de 8 centímetros. Recortamos el posterior, sacamos la pieza. Como este posterior va con elástico en la parte superior e inferior, debemos darle amplitud porque los básicos siempre están con las medidas justas al cuerpo. Pego esta pieza posterior en otro pedazo de papel y le doy la amplitud deseada. En este caso le voy a dar unos 10 centímetros, pero como estamos trabajando con la mitad del posterior, entonces esos 10 en realidad serían 20 centímetros y eso se corta con doblez de tela. Tenemos delantero, posterior, esto iría unido. Ahora necesitamos la parte del posterior. Pego esta pieza. Ahora voy a aplicar la parte posterior, que son 18 centímetros. Escuadro y escuadro de nuevo de esta forma. Entonces tenemos delantero, posterior, inferior. Eso no es necesario marcarlos, acá se los marco como para que vayan teniendo la idea de cuál es cada pieza, que por qué estoy agregando esta parte, solamente lo hago por eso. Y ya determino a partir de donde llega mi posterior cuánto quiero que quede la tira de larga para amarrar y para que quede como colgando. En este caso lo voy a dejar de 30 centímetros, pero le pueden aplicar más, teniendo en cuenta el ancho de la tela. Y en esta parte voy a sacar como una medio curvita así y cortamos. Tenemos delantero, posterior y esta que sería la tira. Ahora continuamos con la manga. Utilizamos nuestro básico de la manga para que la manga nos quede bien escuadrada. Podemos hacer primero una línea guía. Esta línea guía haría parte de la línea de aplomo. Tenemos la manga de esta forma. Vamos a escuadrar con la línea de altura de copa de esta forma y lo mismo hacemos hacia el otro lado. Vamos a subir un poco más la línea de aplomo y le voy a colocar desde este punto hacia arriba 10 centímetros y vamos a hacer de nuevo la curva. La parte más curva es delantero y la parte más plana es el posterior. Acá ya tenemos el despiece del molde, tenemos delantero, superior, esta va a ir 4 por talla porque va a ser forrado la parte delantera. El tirante va también 4 por talla. Tenemos que marcar muy bien los piquetes, en este caso el piquete de unión. Tenemos el posterior, que es con doblez de tela y va 1 por talla, y tenemos la manga que es 2 por talla. Entonces tenemos que tener los piquetes de unión de estas piezas y vamos a medir la sisa delantera. Nos vamos a la manga en la parte delantera y la medida que nos da acá la llevamos hasta ese punto.
Tomamos la sisa posterior y esta medida que nos da acá la llevamos a la parte posterior de la manga. Entonces tenemos otros 2 piquetes. Ahora, en este molde vamos a marcar también otros piquetes que nos va a indicar hasta dónde vamos a coser esta pieza para poder insertar el tirante que va en la parte de adelante. En este caso voy a hacer un tirante de 4 centímetros de ancho para que doblado me quede en 1 centímetro. Entonces esta tira va a tener el largo de este recorrido de la parte superior del delantero y este recorrido de la parte inferior del delantero, más lo que quieran que tenga ese tirante de largo. Si la tira me queda de 1, yo le voy a agregar 0.5 a esa medida en este molde. Entonces le agrego 1.5 y 1.5 para tener el espacio donde me va a pasar el tirante o la tira. Entonces le agregamos costuras a la manga. En este caso le agregué 1 centímetro por la copa, por los costados y por la parte de abajo. Tenemos todo esto, va con 1 centímetro de costura, la sisa y el costado van con 1 centímetro y la parte superior e inferior va a ir, por ejemplo, yo voy a utilizar este elástico, lo que voy a hacer es que lo mido y mide 1 centímetro, entonces le agrego el doble de esa medida, le voy a agregar 2 centímetros y le pueden dar 1.5 para que pueda pasar el elástico fácilmente. Entonces eso lo hacemos tanto en la parte superior como inferior del posterior. El tirante también le agregamos 1 centímetro de costura por todo el tirante. Para la manga, para poner el elástico, voy a estar utilizando este sesgo que va a ir en esta parte de la copa y este va a ir acá. Estos se ven muy grandes porque voy a coser a media escala, entonces necesito agregarle la medida real de esto para que me pueda quedar bien la confección a media escala. Como les mencioné anteriormente, yo voy a estar trabajando a media escala, entonces acá ya tengo las piezas cortadas, todas las piezas van al hilo de la tela. Vamos a necesitar sesgo, elástico y la tirita, que es la que va a ir en el delantero. Tenemos 4 piezas, tenemos el delantero, la parte superior y el tirante. Tenemos los que van en tela principal y en tela forro. Tenemos que pasar los piquetes que tenemos en el molde en la tela. Tienen que estar todos esos piquetes muy bien marcados. Vamos a coser a 1 centímetro en el centro de la parte inferior y en el centro de la parte superior del delantero. Hacemos lo mismo tanto para la tela principal como para la tela forro. Ya cosimos tela principal y tela forro. Ahora vamos a abrir. Esto que estoy haciendo en la tela principal lo repetimos en la tela forro. Y por acá tenemos unos piquetes que son los que van a ir unidos. Vamos a colocar derecho con derecho de la parte inferior y parte superior del delantero. Unimos que nos casen muy bien las costuras. Y vamos a coser de piquete a piquete. Y luego nos va a quedar así. Hacemos en tela principal y tela forro el mismo paso. Ya tenemos estas piezas cosidas. Ahora vamos a enfrentar derecho con derecho. Y vamos a coser por esta parte superior. Luego cosemos por acá y nos vamos por toda esta parte. Ya tenemos la prenda cosida. En este caso cosí primero la parte superior y luego asenté la costura en la parte del forro y luego sí cosí la otra parte, recordando que acá teníamos unos piquetes por los cuales no íbamos a coser. Luego de tener la prenda así, voy a suavizar un poco estas puntas y acá donde tengo esta curvita hago piquetes. Ahora volteamos la prenda. En este caso la voy a voltear por sisa acostada. Luego de voltear la prenda nos va a quedar así. Recuerden planchar después de cada costura que hagan. Esta ya quedó planchada.
Y ahora vamos a coser juntando estas dos costuras, vamos a coser por la mitad y luego por los lados en los piquetes que dejamos, en este caso a 1,5 centímetros hacia el lado derecho y 1,5 centímetros hacia el lado izquierdo. La tira también la vamos a coser, entonces doblamos por la mitad y luego doblamos encarando y cosemos uniendo estas dos partes. Luego de haber cosido en el centro y en los laterales y teniendo la tira, la vamos a insertar por el canal. Ya lo tenemos por este canal, ahora lo pasamos hacia el otro. Ya tenemos acá el lacito, ahora lo que hacemos es correrlo. Vamos a hacer una puntada para cerrar esta parte superior y ya podemos fruncir la prenda. Nos queda de esta forma. Ahora continuamos con el posterior. Acá tenemos el posterior, recordando que esto ya tiene la costura. Vamos a abrir la prenda y vamos a hacer el doble dobladillo y vamos a coser. Acá ya tengo los dobladillos y voy a coser por acá y por acá. Acá ya tengo los elásticos y ya cosí los dobladillos. Voy a estar utilizando esta herramienta para poder colocar el elástico y los voy a insertar por el canal tanto arriba como abajo. Acá ya coloqué el elástico. Para saber la medida del elástico pueden tomar la medida inicial y le restan entre un 40 a un 50% o dependiendo de cuánto quieren que quede fruncido, pero eso sí, que se ajuste muy bien al cuerpo y que no se nos vaya a caer. Ahora voy a fijar donde están los alfileres y luego voy a unir derecho con derecho por costados. Cosimos los costados, esto lo pueden pasar con fileteadora también o con puntada en zigzag y volteamos la prenda. Ahora vamos a pasar a la parte de las mangas. Tenemos las mangas, recordando que tengan los piquetes. Ahora vamos a utilizar el derecho de la manga, vamos a utilizar el sesgo y vamos a empezar a unir el sesgo por la costura, por el quiebre que trae el sesgo, por este quiebre, y lo vamos a poner alrededor de la manga hasta llegar al otro piquete. Acá ya lo coloqué con alfileres y voy a coser por todo el quiebre del sesgo. Luego de haber cosido el sesgo de esta forma, ahora vamos a voltear, vamos a coser por esta zona y nos va a quedar algo así. Ahora, teniendo esto así, vamos a insertar el elástico por este canal para que nos dé el fruncido de la manga. Acá fijo y lo llevo al otro extremo. Lo mismo hago en la otra manga y le paso una costura para que no se me vaya a desprender. Acá me tocó hacer este video de esta forma porque cuando estaba editando me di cuenta que no grabó esta parte. Luego de haber colocado el sesgo, vamos a tener derecho de la tela, doblamos y vamos a coser por el costado de la manga. Esto lo pueden hacer también con puntada en zigzag o fileteadora y deben tener también la costura recta. Cuando ya tengamos la manga armada, la volteamos por el derecho, tenemos ya el cuerpo armado y lo vamos a unir manga con piquetes, tanto del delantero como del posterior. Luego de tener ya esto unido, hacemos el ruedo de la manga, insertamos el elástico y nos quedaría la prenda así.